Les quiero presentar a Brenda para quienes no la conocen. Brenda Rosas. Brenda es medium. Ahí está su Instagram. Es una persona maravillosa. Vive en México. Hemos hecho muchas sesiones juntos. Trabajamos juntos. Es parte de Intangible, es parte de los profesores de Intangible Lab. Bueno, esa es la presentación formal. La presentación informal es que es una persona maravillosa. Maravillosa. Y tiene una cualidad particular y es que hace comunicación animal. De eso se trata esta charla, ¿ok? De eso vamos a hablar. Yo me voy a poner a Brenda y a mí anclado, nos voy a anclar para estar solos, porque para tener menos síndrome de impostor. ¿Ustedes saben lo que es dar una charla así frente a gente y tener que convencerla? Gente que no hay que convencer de nada, ¿no? Porque vienen más convencidos, pero ahí añado clase. Ahí estás. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Me emociona muchísimo estar aquí el día de hoy con ustedes, sobre todo hablando de un tema que me encanta, que es justamente comunicación animal. La comunicación animal que estamos ahorita teniendo en Intangible Lab, tenemos ya 3 cursos dados desde casi el año pasado que comenzamos a dar este taller y el objetivo más que nada es darles herramientas a ustedes que ya están dando sesiones y que ya están familiarizados con este lenguaje sensorial, con este trabajo intuitivo, para que sus sesiones las puedan llevar a un siguiente nivel, que cuál vendría siendo, pues escuchar a estos animales trascendidos que estoy segura que a varios de ustedes les ha pasado, que están en sesión y les aparece. ¿Sí o no? Levantamos la mano a quien le ha pasado. A Sebastián ya le pasó con todo que no era muy afecto a la Pasó comunicación. delante, y me pasó delante tuyo y fue impactante, sí. ¿De qué se trata sensorialmente? ¿Cómo percibís? ¿Qué diferencia sentís entre una... Primero, quiero diferenciar esto. A ver, es una diferencia mía, digamos, ¿no? A mí me interesa todo lo que podamos así como desestructurar, me encanta. Uno es cuando del otro lado te hablan de animales y otro es cuando tenés una comunicación afectiva, no sé cómo es, ¿eh? Empática. ¿Cómo lo transmitirías? ¿Cómo funciona? Y otro es con un animal que está vivo, o saber cosas de un animal que está vivo. ¿Cómo funciona, Bren? Yo pregunto desde la ignorancia. Dale. Realmente, aunque si bien cuando nosotros tenemos un compañero animal hay un entendimiento inconsciente, normalmente es como una interpretación de sus gestos, ¿no? Si mi perro me pega con el hocico, yo sé que quiere comer. Se está comunicando de una forma tangible o con un lenguaje tangible. Pero cuando hablamos de comunicación animal intuitiva, no solamente es una cuestión de quiero salir a pasear o quiero comer, sino ya es un cómo me siento, qué te quiero transmitir, ¿sí? Y entonces aquí es donde sí sientes una comunicación donde tú preguntas y tienes una respuesta del animal, que es muy diferente a que el animal únicamente te muestre quiero dormir o quiero salir o quiero comer o tengo sed. ¿Me Perfecto. explico? Es decir, se expande la inteligencia en la comunicación del animal, digamos. ¿Estamos hablando de animales fallecidos o animales vivos? ¿O es lo mismo? En términos Am, Realmente la herramienta es la misma, pero sí hay como una diferenciamiento en cuanto al propósito de la comunicación y algunas veces también en la sensibilización. Cuando trabajo con un animal vivo, se siente justamente esta energía vital muy presente y la comunicación va enmarcada más a que quieres comunicarte para tener un mejor entendimiento con tu humano responsable. Y en cuanto a la mediunidad con animales, sí se siente como esta energía ya no incorporada, sino ya trascendida y el propósito de una mediunidad animal pues ya es otra, ya no es un entendimiento, sino un él está bien, te está acompañando, inclusive qué te quiere decir. ¿No? perfecto, Entonces, perfecto. aunque la herramienta es la misma, sí hay una sensibilidad diferente. Diferente.
Así es, yo así la percibo. Romy y Sandra, ustedes que han sido alumnas, coinciden en la descripción que les doy, porque finalmente es describir experiencias, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, tal cual lo decís. Esa Perfecto. sensibilidad se siente la diferencia. Así es, aunque también es muy importante que cuando yo voy a dar una consulta animal, yo previamente sé si es un animal vivo o si es un animal trascendido. A diferencia de la mediunidad, yo la comunicación animal sí la prefiero hacer con cierta información previa. Sí solicito, por ejemplo, una fotografía y que me digan justamente, ¿es vivo o es trascendido? Porque yo con comunicación animal siempre hago como lo que llamamos sala de espera, siempre hago una comunicación previa, entonces también Perfecto. entro ya con esta información, pero también es cierto que cuando te comunicas lo puedes percibir, pero como siempre lo presentas como siento que el animal está vivo o está trascendido, pero normalmente no lo utilizo como desde cero, ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre un animal vivo y un fallecido en la comunicación en términos de intelectualidad, en términos cognitivos, en términos de poder expresarse mejor que cuando estaban vivos? Cuando están vivos tienen ciertas limitaciones, digamos, ¿no? Pero, pero pueden hacerlo, digamos. Pero ¿se entiende esto que estoy diciendo? ¿Habrá alguna? A ver, ¿a dónde quiero llegar? ¿Hay un upgrade? ¿Un animal se muere y tiene un upgrade para vos o no? Sí y no. Es muy curioso porque un animal vivo se comunica más rápidamente y más directamente, pero me habla de cosas más mundanas. En cambio, un Sí. animal trascendido, sí yo tengo a veces esta sensación de hacer una pregunta y tener que esperar a que la información llegue, porque justamente no está incorporado. Entonces, la mediunidad con animales es como la mediunidad humana, que a veces hacemos una pregunta y tenemos que esperar un poquito para escuchar, pero como todo tiene que ver también con la misma, pues sí, la misma comunicación, pero a un animal trascendido normalmente sí me presentan cosas como en qué momento de tu vida llegué, para qué llegué, y aunque pudiera parecer mensajes no evidenciales, la sesión siempre la bajamos a evidencias. Entonces, por ejemplo, un animal trascendido me puede decir algo como cuando yo llegué a manos de Sebastián, él estaba con estos procesos emocionales y yo le ayudé a esto otro. Entonces, sí considero que el hecho de estar trascendidos les da O sea, un claramente, conocimiento distinto. claramente hay una visión superadorísima, digamos, casi muy espiritual, sí, sí, sí están muertos. De Yo le digo hecho, acá, espera, mira, espera, mira. Tinta, ven, tinta, toma. Son las palabras con las que viene, ¿eh? Tinta, churu. No tengo ninguna posibilidad que Tinta es una gata. Tinta es una gata, pero con todas las cualidades de una gata. Entonces, no, yo pienso si me podría comunicar. Y por otro lado, hay momentos que yo podría llamar como intuitivos. Yo sé que hay un montón de lenguaje no verbal. Uy, mira, yo sé que hay un montón de lenguaje no verbal, ¿ok? En la comunicación, la colita, hay un montón de consciente e inconsciente, ¿no? O sea, yo soy consciente cuando tiene la cola de cierta manera, hago una traducción, como vos dijiste, interpretación. Pero sí he podido sentir otros momentos que no hay una comunicación no verbal y estamos, no sé, los dos sentados y ella se acerca, ¿viste? Y puedo sentir como algo ahí que va más allá. O, por ejemplo, me doy cuenta cuando me doy cuenta que quiere, digamos, me mira y yo sé si quiere agua, si quiere sal, sin que tenga que gestualizar eso. Hay como un algo. Interpretarlo desde dónde no lo sé, pero entiendo lo que vos decís. Ahora, lo otro de que Tinta sea consciente de que en qué momento llegó todo, no creo, digamos, hay una, de la psicología, ¿no? Hay una libido ahí marcada por el deseo de esta gata y otros gatos que son el deseo de comer, ¿viste? El deseo de comer algo rico, el saber que si yo estoy en el mesón
algo podría ligar por ahí, pero que si se sube me voy a enojar. Pero, o sea, hay una comunicación que se fue construyendo, está clarísimo eso. Pero lo Así es. otro, bueno, estoy Sí, lo tratando. otro es, ahora sí que el objetivo de una comunicación con animal vivo, porque por ejemplo, cuando nosotros comunicamos con animal vivo el propósito a veces es un entendimiento, que si tu animal de compañía tiene un comportamiento. Ay, Bren, perdón. No, Ya, listo. perdón. Lo que pasa es que había gente que estaba con el mic apagado, entonces silencié a todos. No me di cuenta de silenciar a vos también. Sí, Dale, no te preocupes. perdón. Te decía, o sea, una cosa es la comunicación que tú puedas o el entendimiento que puedas tener con tu propia mascota y otra cosa es como otro tipo de diálogo en donde tú haces una pregunta y tienes una respuesta. Por ejemplo, mi perro solía pelear mucho con otros perros, entonces era así como comprender más allá de irme al instinto, como, bueno, ¿y por qué lo estás ¿Qué te está haciendo? ¿Y molestando? qué puedo hacer yo para ayudarte a que esto se mejore? ¿Sí? Entonces ya es como un diálogo en donde Bien, normalmente una comunicación más de te conozco y pienso que es esto no se da. ¿Sí? total, Así es, o total. así como, bueno, ¿y cómo te hace sentir? O inclusive hasta explicarle, si vamos a salir de vacaciones, poderle decir a tu propio animal de compañía, bueno, me voy a ir por tantas noches. Fulanito de tal te va a ayudar con esto o con el otro. O sea, siempre nos estamos comunicando con mascotas. Aquí es simplemente como tener la metodología más detallada, específica. ¿Para qué? Para tener una mejor profundización en lo que estamos haciendo. Porque finalmente la intuición es algo que todos tenemos y algo que vemos en el curso es eso. Nosotros somos parte de los animales. La comunicación con animales está en nuestra naturaleza. Por eso es que podemos tener este entendimiento con nuestras propias mascotas. Aquí nada más es como afinarlo, ¿no? Hay gente que quiere hacer, está viendo el chat, pero pregunta, hay gente, hay cómo afinarlo. Y el puente ese hacia cómo percibís, ¿es la misma forma de percibir que un medium? ¿Usás los mismos tipos de... Chicos, perdón, estaba viendo el chat. Si alguno quiere ir preguntando por el chat, le dan, ¿eh? Vamos, ahora sí, dale. Volvamos, ¿cómo es la comunicación con animales respecto a la comunicación de mediumnidad? ¿Cómo funciona en tu cabeza? ¿Funciona igual? Funciona más allá de la percepción del otro, ¿no? De tu cabeza, la representación. ¿Cómo se representa? Es, es muy sensorial. Ah, en los talleres manejo como diferentes herramientas y dependiendo de la herramienta es como se manifiesta. Hay uno en donde literalmente tenemos como esta empatía con el animal y sentimos a nivel piel o a nivel corporal las cosas físicas del propio animal. Entonces es algo muy sensorial. La comunicación, cuando ya estamos hablando, normalmente es muy intuitiva, esta cuestión de lo estoy sintiendo, pero también mucho a través de sabores, ¿sí? O sea, aquí la diferencia con animales vivos es que siempre regresas a volver a preguntar. Si hay Total. algo que no entiendes es, no lo estoy entendiendo. Entonces, para hacer, por ejemplo, cuestiones evidenciales, ¿qué comes? Y entonces, el cómo comes, cómo se te va a presentar, lo más probable es que te lo presenten a través de qué? De un sabor, de una consistencia, de un se siente así. Pero si le pides la personalidad, lo más probable es que sientas su energía, sientas la alegría. Si le preguntas el hobby, lo más probable es que te presente la imagen de estar en la playa. Entonces, Oh, tiene mucho que ver con la pregunta, pero ellos son muy directos, muy tangibles. Ellos casi no utilizan las metáforas, por ejemplo, ¿sí? claro, eso Ellos es son total. sumamente Bueno, directos, ¿no? total. Si yo les digo así No hay como, duda. exacto, Sí, sí, y es muy la herramienta de lo primero que te llegue. sí. Tal cual, es como esta primera impresión y luego utilizas las otras herramientas como para corroborar, ¿no? Por ejemplo, cuando ya tienes experiencia, puedes utilizar la comunicación animal para apoyar cuestiones
de cómo se siente físicamente, nunca de ninguna manera haciendo una consulta médica, pero sí un cómo te sientes. Entonces, cuando hablamos del cómo te sientes es algo más sensorial, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto. Y ahí haces una traducción menos compleja también, digamos, porque la haces más directa, sentís más en el cuerpo. Está Así es. perfecto. Che, ahí está, hay una pregunta en el chat que me parece muy interesante. Diferencia, por ejemplo, entre un perro y un gato. ¿Hay alguna diferencia en la comunicación, en la profundización, en la herramienta? No, es lo mismo. No, Y no, diferencias si es un gato o un perro, ¿verdad? Bueno, vos sabés antes por la foto. Perfecto, sí, perfecto. también es, a ver, dos cosas. Yo normalmente cuando me comunico con animales, prefiero tener una fotografía por varios aspectos, porque también luego caemos en esta parte de que las personas quieren, esto es como la mediunidad, no es una cuestión de que sea infalible, ¿me explico? Entonces, el hecho de que ya también tengas una foto te da como un punto de partida, como el primer chispazo de conexión, y esto hace que de alguna manera las cosas fluyan. Esto no significa que no puedas hacer tú la comunicación sin foto. De hecho, se hacen prácticas en donde puedes hacerlo sin Foto. fotografías simplemente para ver Y tu además capacidad. me imagino que uno, si lo hace sin foto, bueno, podés decir la descripción. Anda, metete en el chat, que hay preguntas interesantes. Y Sandra estaba haciendo un comentario que está bueno, lo hizo un poquito antes de que nosotros hablemos de eso. Sandra, si te querés hablar o asomar un poquito, nos contés, no sé si estás por ahí. Y bueno, nada más, Sí, perdón, sí, dale, dale, dale. nada más para cerrar lo del perro y lo del gato. Es como cuando tienen diferentes personalidades, ¿no? O sea, tú sabes que es un Claro, gato, sí tiene características de gato y sí tiene como si hay sí puedes ver la personalidad, pero no hay una diferencia en cuanto hay una técnica para cada uno de los animales de acuerdo a su claro, especie. No, no, la misma no, claro, técnica la utilizamos para animales salvajes, para animales, mascotas, vivos, trascendidos, caballos, pero por supuesto que la comunicación se siente distinta porque son personalidades distintos. Ustedes que son mediums, pues se siente diferente estar con un hombre que estar con una mujer, que estar sí, con un niño. Pero de eso a que utilicemos diferentes herramientas, no. Pero perfecto. sí llegas como a percibir la diferencia energética, ¿no? Ahora sí, Sandra, ¿ibas a comentar algo, corazón? No, yo le decía por el escepticismo este que tiene Sebastián con el tema de los animales, que yo le decía que, o sea, lo que estaba escribiendo en el chat era que se percibe como son certezas. Es una información que tú sabes algo con certeza y quizás Sebastián en ese punto se plantearía si realmente está recibiendo información del animal o está haciendo una lectura psíquica de alguna forma o algo, ¿no? En esa mente que tiene él. Claro, Entonces, todo esto tú te lo preguntas interiormente, te empiezas a lanzar la información que el consultante obviamente no sabe porque el animal te está dando información sobre cuestiones personales suyas o sentimientos o sensaciones, pero luego puedes preguntar o pueden pasar a darte información taxativa de cómo es su comedero, cómo le gusta te particularmente gustaba. comer, cómo es la casa en la que viven. Entonces, eso refuerza que la información que tú has dado antes realmente la has recibido el animal. Incluso también te pueden hacer sentir. Yo, por ejemplo, me acuerdo en la primera práctica con Brenda que a mí me tocó elegir una gallina, no me digas por qué. Entonces yo sentí cómo era tener plumas, o sea, ¿sabes? Cómo es tener plumas. Incluso me di cuenta que las gallinas tienen un olfato increíble, porque me lo transmitió. Y luego empecé a estudiar y empecé a informarme y las gallinas tienen mucho olfato. Quiero decir, esto es así. Entonces te empiezas a dar cuenta a base de eso, ¿no? De que o el humano te confirme o que empieces a indagar si realmente esto coincide con esa especie animal o no. Entonces, es por eso. Quería matizar en eso. No puedo evitar preguntarte, ¿y el consultante quería conectarse con una gallina? No, esto fue que teníamos que elegir un animal, el que fuera, que Ujú. no fuera el típico, nos dijo Ah, Brenda, ok, y ok. entonces pues puede ser una oruga, un escarabajo, yo dije, pues Perfecto, una aprender gallina, algo pues de un sí. animal. Perfecto, perfecto, entendí. Sí. Perfecto. Tiene algo de chamánico. Está a 2 centímetros de ser chamánico, ¿no? De tener una cosa chamánica, sí, total. Sí. Qué De hecho, interesante. Creo que Romy, la subo después, la saco, chicas. ¿Eh? Es un poquito, no se pongan nerviosas. Es para generar una charla que está buena, porque las dos chicas fueron alumnas de Brenda, ¿verdad? ¿O me equivoco? No me no, equivoco. Ustedes así es. aprendieron esto con Brenda. Ah, buenísimo, dale, dale, excelente, dale.
Yo De solo quiero aquí, agregar algo que está bueno igual, ¿eh? Antes de que venga Romy, solo para contestarte un poco, San. Igual está bueno que yo sea escéptico. Yo no sufro siendo escéptico. Hay gente que cree que sufro no creyendo. No, no sufro, no sufro. Yo creo que si hay algo que se puede repetir a conciencia, hacer, y que puede cumplir con más o menos la ficha intangible, que en definitiva son las evidencias, digamos, y qué es la que ustedes están nombrando, que le gustaba, descripción del lugar, anécdotas en común, ¿ok? Eh, Me parece que está bueno y que se puede estudiar, y se puede estudiar, está buenísimo. Todos los días me cuestiono si existe la vida después de la muerte. Se me está muriendo gente, ¿viste? Todos los días me cuestiono, digo, ¿será verdad esto que hago, que es mediunidad? Yo sé que es lo más contraintuitivo que yo, el profe, lo diga, pero está bueno igual también, ¿viste? Todo el tiempo, todo el tiempo. Pero es otro camino, me gustaría súper relajarme. Eso uno te quería comentar. Otro, para seguir la charla. Mi experiencia con animales es muy escasa. Esta gata está hace 2 años. Esa es mi experiencia con animales. Entonces, he aprendido un rubro que yo no tengo. Seguramente, pienso, no sé, es una pregunta. Para mí, tal vez hacer comunicación animal sería más complejo en términos de que no tengo un backup. ¿Se entiende? ¿Ayuda a tener, esa es la pregunta, ¿ayuda a tener una mascota o experiencias con mascotas? no Sí. Dale, Ronnie, necesariamente. sacate el mic. Dale. No necesariamente es un requisito, pero sí ayuda, porque el hecho de que tengas mascotas, pues ya de alguna manera sientes empatía por los animales. A ver, Entonces, esto es claro. simplemente como una facilidad. Me estaba preguntando, Erika, que si primero fui medium animal o primero fue medium de humanos. Mi experiencia con la comunicación animal es desde hace más de 11 años. Comencé con la comunicación animal. De hecho, ahí es como empecé con esta cuestión más intuitiva y ya posteriormente fue que tuve el gusto de conocer a Sebastián y hacerme medium de humanos. Efectivamente, Sebastián, yo cuando ingreso a este mundo de la comunicación animal, lo hago a través del chamanismo urbano. Sin embargo, en el curso de comunicación animal de Intangible Lab, lo hacemos totalmente evidencial y sin ningún tipo de este tipo de Perfecto. acercamientos. Pero sí, yo me comunico con animales también, por ejemplo, con animales de poder o a través del animal de poder, que vendría siendo el equivalente al amigo invisible. Total. ¿Sí? Bueno, eso te iba a preguntar. Bien, buenísimo. Buenísimo. Ahí Exactamente. entramos. Y como les decía, curiosamente, cuando yo me comunicaba con animales, me buscaban para mediunidad. Casi Claro. desde siempre, la mayoría de mis experiencias con comunicación animal me buscaban en mediunidad. Entonces, yo sí creo que de alguna manera ya estaba por ahí como mi facilidad para poder hacer mediunidad, pero comencé como comunicadora y ya después me volví medium. Y por alguna razón siempre me buscaban para esto. Sí, no, y en las sesiones explota cuando aparece una mascota. Romy, dale, que te tenemos re parada con tu comentario. Ibas a agregar algo. Sí, no, no hay problema. Volviendo al tema de las evidencias, que también ellos te dan las evidencias póstumas, ¿no? Digamos, también eso. A mí me pasó en una práctica esto de hablarle de una foto, ¿no? Bueno, que la doña veía y yo veía que le hablaba y demás, como también esto de demostrarme el lugar donde ella se sienta y hace sus prácticas, porque ella también es medium. Y digamos, te dan hasta esas pruebas, ¿no? Bien, Hablando un poquito maravilloso. de lo otro, eso es increíble también. Más que nada comentar eso. Sí, entonces, o sea, hay un upgrade. Gracias, te desfijo, las desfijo, le saco el anclaje. Un segundito. Gracias, Sandrita. Muchas gracias. Qué gusto verte, ¿eh? Qué gusto verte. Y qué gusto que se conozcan, qué gusto que se conozcan entre ustedes. Parte de lo maravilloso. Ah, Sí, más de hecho, preguntas, dale, dale, cada dale. animal tiene bases evidenciales. O sea, siempre primero, justamente, primero identificas con quién estás. ¿A través de qué? De su personalidad, de sus gustos, de sus hobbies, de cómo se llevaban. Y ya después ahí entra la parte de el objetivo de la sesión. Por ahí alguien comentaba que hablar con animales es una canalización de lo que sea tu definición de canalización. Para Claro, mí, mi definición de canalización es
cuando un ser normalmente considerados de luz hablan a través de ti. Cuando tú te estás comunicando con un animal, el animal no habla a través de ti, habla A ver, contigo. es una definición de la palabra, perfecto, sí, sí, Así sí. es, ¿no? Entonces, y además no solamente existe como la comunicación directa, sino otras herramientas que complementan la comunicación para que puedas justamente ir afinando. Pero sí es muy similar y es como algo muy, pues sí, como muy energético, muy intuitivo, pero siempre se comienza justamente con la parte evidencial, con quién estamos comunicándonos para que se tenga como este hilo conductor. ¿Ok? Bren, tengo unas preguntas que hacen en grupos de WhatsApp, ¿sí? No voy a poder entrar a ver todas, chicos, pero hay. Entonces dice, ¿qué tipo de consultante busca una sesión de comunicación animal? Yo solo voy a agregar esto como Ay, respuesta a se esa me fue. pregunta o la observación. ¿Te colgaste un poquito? Sí, poquito, pero ya estoy de vuelta, sorry. Vale, hay preguntas muy concretas. ¿Cuál es la duración de una sesión de mi unidad animal? ¿Son más breves en general? Sí, entre 40 y 60 minutos aproximadamente. Ah, bueno, más o menos lo mismo que con una persona. Pues imagino Sí, que debe ser más difícil sacar pruebas. Respecto, no sé, he notado, pero respecto a la emocionalidad que se maneja en una sesión con un animal versus con una persona, se siente diferente la emocionalidad del consultante, ¿eh? La emocionalidad, la reacción, depende. pues es que depende, pero normalmente si hay alguien que está consultando a un comunicador interespecies, son personas que tenían un vínculo diferente. Entonces, sí es gente que está como muy apegada a sus animales y que sí traen como este Perfecto. deseo de saber, ¿no? Y como todo, pues cuando es una mediunidad, ¿qué quieren saber? Que está bien, cómo se sintieron, qué pudieron haber como dado, recibido. ¿Sale que están con alguien? ¿Salen que están con alguien? ¿Suelen hablar de que están con alguien? Si se los preguntas, yo Nadie. asumo que te lo responden. Yo de manera Bien, general, dentro de mi protocolo de comunicación animal, no lo tenía considerado. Y yo algo que hago es no mezclar. Si yo estoy haciendo mediunidad humana, hago mediunidad humana. Y si el cliente quiere o el consultante quiere una sesión de mediunidad animal, esta es otra sesión. Normalmente no las sumo. ¿Sí? claro. ¿Por qué? Porque para mí siento que ambos necesitan su propio espacio. Si en una sesión de comunicación humana se me aparece un animal, lo menciono y lo nombro. Entonces, yo normalmente en mi protocolo de comunicación animal no tengo considerado que hable de humanos, pero si se lo preguntas, pues seguro te Debiera lo... aparecer claro, están No es acompañados. algo, no es algo que en mi experiencia me muestren, pero como en toda comunicación también pues, lo puedes tú indagar, ¿no? Totalmente. A mí me ha sucedido y seguramente a muchos de los chicos que están acá, muchos de los chicos medium que han tenido la experiencia, que de repente estás en una sesión y aparece un animal, ¿no? Sea nombrado, y la emocionalidad del consultante. Los consultantes se desarman emocionalmente, ¿viste? Les agarra pena, les agarra nostalgia, ahí no sé, no soy la persona para explicarlo. Entiendo completamente lo de la relación profunda, emocional, de la mayoría de las personas que tienen mascotas y de algunas personas más aún, en particular. Tengo claro que hay un amor incondicional y eso está buenísimo, de las mascotas hacia uno, ¿no? De los perros hacia uno. Esta no me ama ni por casualidad, no sé si sabes, ¿no? Lo que es el amor. Pero no, me río de mi gata porque es una adivinadora. Si aparece, por ahí le dan ganas de aparecer y le sorprende. Bien, acá Silvia Malatesta, que me encanta tenerla. Hola Silvia, no te veo ahora, pero me encanta que estés. Fíjate, dice en el chat, dice, algo interesante también es que las pruebas visuales llegan con otro tipo de ejemplo, bien, de forma de ver colores, bien, y las sensaciones corporales. Perdón, las sensaciones corporales son más intensas. Es un poco lo que vos comentabas. Totalmente, totalmente, la Sí. intensidad.
¿Qué podés enseñarnos en un curso? ¿Qué se aprende? Si yo no sé nada y entro así, soy medium o no soy medium, pero si no sé nada, ¿qué? Sí, de hecho comenzamos desde cero, comenzamos primero con las primeras experiencias a identificar cómo se siente la comunicación. De ahí ya la segunda clase es ya crear un diálogo, cómo hacer preguntas, cómo recibir respuestas, cómo buscar comprobación de lo que estamos recibiendo, cómo ir generando confianza en lo que estamos viendo. En la tercera clase vemos justamente ya los objetivos de las sesiones con animales vivos y cómo hacer las consultas con animales vivos. Y ya en la última sesión vemos mediunidad animal y sesiones de mediunidad animal, porque como ustedes saben, ya la mayoría de ustedes son egresados, no nada más es percibir, sino cómo comunicamos, cómo Claro, estructuramos, cómo decimos el mensaje de la sesión, claro, ¿correcto? claro. Entonces, ahí es en donde también profundizamos. Entonces, vemos desde las bases de la comunicación, cómo se siente su lenguaje, hasta la mediunidad animal. Chicos, aprovechemos los últimos 10 minutos para hacer preguntas por el chat, dudas, preguntas o contar, ¿eh? Este, experiencias. Bueno, Robinson Vázquez comenta que con su perrito sí puede, la perrita de su hermano sí puede, pero con la propia no. Eso es normal. ¿Por qué? Pues porque es el bloqueo que tenemos de pensar que estamos interpretando. Ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí. Practicar y generar confianza. ¿Sí? Al final me imagino que es como con los parientes de uno, ¿no? Sí, es con los parientes de uno pasa lo mismo, que uno no se puede conectar, o por ahí lo sentís, pero no. Justamente lo interesante es cuando uno siente al pariente de uno y después vas a una sesión de mediunidad y te corroboran que lo sentís. Ahí sería como una especie de. Hablando de animales fallecidos, ¿eh? No. Así es. Animales. Me Dale. comenta también que la comunicación con animales perdidos. Mira, yo no utilizo la comunicación animal para encontrar animales perdidos, así como yo tampoco utilizo la mediunidad humana para trabajar con desaparecidos. Yo no digo que no se pueda, yo prefiero no hacerlo porque hay mucha incertidumbre, porque realmente no es como algo que tú puedas controlar el encontrar a un animal. No es que no te comuniques, pero depende de que el animal pueda comunicarte dónde está, cómo está, etcétera. Entonces, no es que no se pueda, pero no es algo que yo haga y no es algo Sí, que sí. yo Por otra pretenda cosa, hacer, que es que caería dentro de... sí, no, y si uno lo cruza, también los medios que se dedican a buscar a personas perdidas o a personas desaparecidas, es como una especie de especial. capacidad, sí, una cosa bien específica. No, bueno, ya lo vimos alguna vez en los cursos de lectura psíquica, de buscar lugares. Esteban pregunta algo que está bueno, a ver si podés explicar un poco más la diferencia, a nivel de sensaciones reales al comunicarse comunicarse entre un animal vivo y otro fallecido, ¿sí? Es simplemente cuando estás con un animal vivo, la información llega más rápido, te sientes vivo, la información que te llega es mucho más sensible, mucho más física. En cambio, cuando estás trabajando con alguien trascendido es como más sensorial, como más densa, como más lenta, como más pausada. No solamente con la comunicación, sino cuando sientes a un animal. Por ejemplo, cuando digo lo del animal de al lado, tú dices que sientes una energía distinta, ¿no? Quería saber a nivel fenomenológico, vamos, sí, de sensaciones, cómo lo percibes a nivel de tacto, olores y cosas así, cosas que signos que sean propios tuyos, pero que a lo mejor, porque es que yo creo que aquí casi todos a lo mejor hemos tenido alguna experiencia, como he comentado antes, el ejemplo este de lo de la gallina y tal, creo que ha sido Sandra. Entonces, quiero decir que qué cosas, qué diferencia notas tú en tus sentidos cuando tú, digamos, ya te digo, no solamente comunicarte, sino cuando, digamos, como que te sincronizas o como que percibes de alguna manera, eh, ¿sabes? Más, Como una mediunidad más empática o como sí, una vamos a cosa decir, sí, definitivamente intuitiva, de lo sé pero no sé cómo lo sé. sí, cómo es Em, la percepción, cómo es esa percepción, digamos, extrasensorial, vamos a decir ya, esa percepción extrasensorial del animal.
Hablo de un ser vivo y luego, bueno, De un sobre ser todo me Lo que interesa fallecido, más, claro, más por eso. Aquí lo mejor es que lo experimentes. ¿Por qué? Porque describir qué es lo que sientes, pues es algo muy particular y muy único. Es como describir qué sientes al meditar. Es difícil ponerlo en palabras. ¿Cómo sé que un animal está vivo? La información es más rápida y yo siento la energía mucho más vívida. La siento que está ahí, como cuando me comunico con alguien que está en coma. Simplemente se siente la energía vivo porque yo me siento viva. Cuando yo hablo con un animal trascendido, la energía es más sutil, es mucho más lenta y yo no siento esta pulsación de vida. ¿Cómo se siente la pulsación de vida? Me siento viva. ¿Me Perfecto, explico? perfecto. Y no es que con un animal trascendido me sienta muerta, no, pero no siento esa pulsación de vida. No siento que justamente la energía sea así vibrante, ligera, abierta, de deleite, de Sí, disfrute. sí. A eso me refería, que como tú sentías la energía y ahora que estás haciendo la escenificación esta del campo y tal, pues digamos que a nivel sensorial, ¿qué sentías? Yo puedo hablar de cosas que creo que he sentido, pero no sé yo, digo, ya para poner una puesta en común de las sensaciones, pero tal, pues en mi caso ya te digo que mis sensaciones, ya lo comenté en la otra sesión, el tema de la sensación del calor lo he notado diferente en los animales que con respecto a las personas. Sería muy interesante poder hacer que tus medium llenen encuestas después. Lo mismo que hacemos con los cursos de mediumnidad, sería re interesante averiguar, hacer un doble clic respecto a cómo se percibe, cómo sienten, qué tipo de pruebas les llegó, tal vez armar una pequeña ficha. Me interesaba lo que decías al principio sobre la negociación, ¿viste? Que esto de que la sesión siempre estás negociando. ¿Cómo es negociar con un animal? ¿Qué tanto se le ocurre a él decirte que cuánto tenés que estar guiándolo permanentemente para que tenga una reacción y sea una conversación? Me parece interesante eso, porque hay una base en los animales domésticos de esperar a ver qué es lo que uno le dice, ¿viste? Eh, Sobre todo en términos, bueno, no sé, dale, San, que levantaste la mano. Está interesante. Además, una cosa que me he acordado ahora que me dejó hecha mierda, literal, con el curso de Brenda, que son los prejuicios que uno tiene respecto a la especie animal con la que trabaja. O sea, y lo estuvimos hablando muy mucho porque yo puedo dar por hecho que un canario es infeliz en una jaula, pero es que luego tienes comunicación con ellos y quizás no es así. Entonces tienes que, o sea, tienes que echar abajo todas esas barreras mentales que son educacionales y que son el sistema te lo monta así, Naturales, porque sí. probablemente quizás no sea y es a mí y me sigue costando y me dificulta mucho a nivel de comunicación animal cuando hago una sesión, hago una práctica o algo este pensamiento, que igual en mediunidad normal es lo mismo que pensar que una abuela está cocinando todo el día, no tiene por qué, porque hay abuelas que se ponen su pinta la visión al cine al teatro y no cocinan nunca. Pero esa idea prefabricada de que este animal tiene que estar contento o feliz o tiene una forma de vida que le guste más una cosa u otra, igual que hacemos en mediunidad de que inconscientemente nos llega el pensamiento de que una abuela tiene que saber cocinar, un abuelo tiene que tal pues esto te lo tira abajo. O sea, es como una práctica súper práctica de cómo tu estructura mental se te va a la porra rápido, pero Ah, rápido. Y para ah, trabajar en uno mismo, sobre todo esto, va muy bien para luego también aplicar en mediunidad con personas, porque claro. aprendes mucho a decir, ojo, ¿me está hablando la mente o realmente la información que me llega es así, ¿no? Porque estoy viendo a lo mejor, por lo que te digo, una abuela que está todo el día fuera de casa de cháchara y no es el estereotipo que tengo yo más o menos que me han inculcado o que socialmente quieren inculcarnos o he vivido, ¿no? Entonces te hace mucho aprender bajo ese punto de vista, bajo ese prisma. Y cuesta mucho, a mí me costó horrores, ¿eh? Entender a lo mejor esto, ¿no? Un pez es feliz en la pecera, un pez puede, ¿sabes? O sea, todo este tipo de cosas que Sí, sobreentendemos y no tienen por qué ser así. sí, está bueno, muy bueno. Porque estamos hablando de individuos, no de especie. Es decir, es que yo hablo con un pez y ese pez puede ser feliz en una pecera y el de al lado no. ¿Sabes? O sea, tenemos que tener muy claro que son individuos como tal, igual que las personas son como tal, y cada uno tiene su Claro, historia y su tal, no es... claro, full. Bueno, Bren, contanos tu curso, ¿cuándo empieza? ¿Cómo se inscribe la Ya gente?
Ya estamos a un par de días. Comenzamos Ah, bien, justamente el próximo miércoles. Comenzamos el próximo miércoles, me parece que es 8, excelente. pero comenzamos el próximo miércoles. Tenemos 2 horarios y se inscriben mandando un mensaje directo a Intangible Lab. Ahí le mandamos el enlace y a través de Encuadro. Manden un mail es muy fácil, intangiblelab@gmail.com. No hay dónde perderse. Intangiblelab@gmail.com. Mucho de tu región. Mexicanos, sí, sí. Bueno, Bren, siempre es un agrado hablar con vos y me parece súper entretenido, la verdad. Me gustaría, Muchísimas gracias. me Muchas gustaría. gracias a todos los que nos acompañaron, de verdad. Ojalá y decidan unirse. Es una experiencia muy bonita porque más allá de hablar con perros y gatos, descubrimos muchas cosas, ¿no? Como estaba comentando justamente Sandra, empezamos a darnos cuenta que el animal no es especie, sino es persona, es individuo y que puedes conocer a los animales más allá de simplemente compañía, sino como seres vivos con los que estamos compartiendo el mundo. ¿Ok? Totalmente, Muchísimas entiende. Bueno, gracias.